todos los que nos acompañan. Nos da mucho gusto volverlos a tener en nuestro jueves de webinar. Esperamos que este les sea de utilidad y verdaderamente les aporte. Si es así, háganoslo saber en nuestras redes, y si no es así, aún más importante, por favor también compártanoslo. El chiste de estar aquí todos una hora de nuestro día es generar contenido de utilidad teórica y práctica para toda nuestra comunidad. Todos los espectadores tienen los micrófonos silenciados, solamente nuestras panelistas tienen el micrófono y la cámara abierta. Pero eso no quiere decir que no nos puedan ir mandando desde ahorita sus preguntas al chat que aquí tenemos. Yo voy a ir controlando el chat y voy a ir viendo qué preguntas nos llegan para tratar de responderlas al final de nuestro webinar. Vamos a dejar 15 minutitos para sesión de preguntas y respuestas. Si no fueran suficientes, tienen nuestras redes sociales, nuestro correo de contacto, y escríbanos ahí sus dudas. Posiblemente también podemos dar un seguimiento mucho más personalizado por ese medio. ¿Sale? Este webinar y la presentación que aquí proyectaremos se va a grabar y va a estar disponible a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. También para los que se lo quieran, ahí nos pueden ver. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live, pero bueno, siempre hay una interacción más directa aquí que en Facebook, porque aquí sí podemos ver sus preguntas y atender, tener como que un one-on-one, ¿sale? Antes de empezar, voy a presentar al equipo que me acompaña. Otra vez tenemos casa llena, cosa que me da muchísimo gusto. Me acompañan las licenciadas Mayra Ramírez, Tania Barrera y Carla Rico. Les platico un poquito de ellos. Yo creo que ya quienes nos han acompañado en otros webinars tienen el gusto de conocerlas. La licenciada Mayra y la licenciada Tania, ambas son abogadas egresadas de la UNAM y tienen ya pues más de 4 años de experiencia en comercio exterior, aduanas y logística. Por supuesto que también son unas picudas litigando, no nada más en materia administrativa y fiscal, sino mercantil, civil, de repente hasta un poco de penal les toca, y en materias afines, ¿no? Pero bueno, sus clientes son sobre todo agentes de carga, agentes aduanales, importadores, exportadores y gente del gremio. Por supuesto también se atienden temas de propiedad industrial, temas de todo lo relacionado con NOMS y mucho tema de gestoría. Pero ellas son abogadas y tienen un manejo increíblemente bueno y actualizado de la legislación aduanera. Por eso es importante que hoy nos acompañen y nos retroalimenten con todo lo que nos vienen a decir de la nueva Ley General de Impuestos de Importación y Exportación. La licenciada Carla Rico, por su parte, es licenciada en Negocios Internacionales, egresada de la Universidad Politécnica de Querétaro, y se encuentra a punto de terminar su maestría en Logística y Gestión Internacional, creo que el mes siguiente. Maestría en Logística porque, igual que todos en AS Consultores, le corre diésel y gasolina y turbocina por las venas, no lo puede evitar. Pero no nada más le corre diésel por las venas. Es una excelente auditora. Trabaja ella con empresas de la industria automotriz, siderúrgica, textil, y también con muchos freight forwarders. Es decir, hace auditoría tanto de comercio exterior como logística. Además, Carla es quien nos ayuda a certificar a todos nuestros socios comerciales y clientes en el esquema de certificación de empresas, OEA, e incluso en la certificación IVA y EPS en cualquiera de sus modalidades. Por último, pero no menos importante, Carla es un gran apoyo para nuestra área legal en el despacho, porque se encarga del trámite de todas las normas oficiales mexicanas que importadores requieren para traer sus mercancías al país, y más ahora con todos los cambios que han habido este año. Y también nos ayuda con gestoría ante COFEPRIS, es la buena para los trámites de los avisos, los permisos, y también está muy metida en PROSEC, IMEX, DROVAC, etc. Entonces, pues tengo casa llena, como pueden ver. Espero que disfruten de sus aportaciones tanto como lo hago yo en el día a día. Por último, su servidora, Bárbara Tello. Yo soy directora legal de AS Consultores, de la mano y siempre coachada por María Elena Sierra, nuestra directora general. Sin más, pues vamos a entrar de lleno en materia.
Y antes de empezar a proyectar nuestra presentación y de darles las palabras a nuestros panelistas, nada más quiero platicarles un poquito, una breve introducción. Escogimos este tema porque, como ustedes saben, la LIGIE se publica en el Diario Oficial de la Federación al mismo tiempo que tantas publicaciones importantes en materia de comercio exterior para nuestro país. Ese 1 de julio sale el TEMEC, salen las nuevas reglas de comercio exterior 2020, sale la LIGIE y salen cambios en las reglas de la Secretaría de Economía. Ya hicimos un webinar de los primeros 3 temas, 2 en el caso de TEMEC, el pasado fue el de reglas y entonces ahora venimos a analizar la LIGIE. La idea es darles a ustedes un resumen condensado de los principales cambios que hay en nuestro país en todo este mundo del comercio exterior. La LIGIE, si bien se publicó el 1 de julio de este año, va a entrar en vigor hasta el 28 de diciembre, porque tenemos estos 6 meses para toda la actualización de nuestro marco normativo. Y es que, aunque como lo veremos más adelante, la nueva LIGIE no tocó aranceles, no tocó regulaciones y restricciones arancelarias, y no se metió en nada de eso, sí de cualquier forma va a impactar a todos los decretos, acuerdos y acuerdos de las secretarías que tenemos en nuestro país. Por eso hay que adaptarlos a las fracciones arancelarias que se condensaron, a las que se eliminaron y a las que se crearon. En eso estará trabajando nuestro gobierno estos 6 meses, hasta el 28 de diciembre. Voy a compartir la presentación. Sin más. Compartir. A ver, ¿ahí se ve, chicas? Sí, sí, se ve muy bien. Ahí se ve más grande, ¿cierto? Sí, así. Ok. Esta reforma de nuestra Ley General de Impuestos de Importación y Exportación se basa en 3 ejes medulares. Hay 3 principales cambios. Número 1, la implementación de la tercera enmienda. Número 2, la implementación del quinto par o NICO, número de identificación comercial. Y número 3, la facilitación aduanera por medio de la compactación de la tarifa. Les voy a hablar brevemente de estos 3 cambios y entonces ya las licenciadas entran en materia. ¿Sale? Sexta enmienda. ¿Qué quiere decir? México es partícipe de la OMA, de la Organización Mundial de Aduanas. Con ello, adquiere la obligación de sujetarse al sistema armonizado de codificación de mercancías. La OMA realiza cada 5 años enmiendas a ese sistema armonizado con la finalidad de actualizarlo, incorporando fracciones que atienden a nuevas mercancías que posiblemente antes no existían y ahora ya están en gran uso, o de disminuir a mercancías cuyo uso se ha reducido. ¿Sale? Podríamos pensar en un foco LED, pues antes no había una fracción arancelaria para lámparas LED, y podemos pensar, por ejemplo, también en una máquina de escribir. Pues ya cada vez menos se importan y se exportan máquinas de escribir. Entonces la OMA cada 5 años está actualizando este sistema armonizado. Todos los países que somos parte de esta organización, por supuesto que tenemos que adoptar esas enmiendas. Aunque esta enmienda de la OMA entró en vigor el 1 de enero de 2017, nuestro país ha sido de los últimos en adoptarla y es hasta el 1 de julio de este año que modifica a su sistema normativo para permitir su implementación al 100%. Como ya dije, las enmiendas se hacen cada 5 años, entonces apenas en este año vamos a terminar de implementarla, cuando en realidad ya en 2 años más, en 2022, se estará publicando una séptima enmienda. Es decir, estamos adoptando la anterior cuando estamos ya en antesala de la nueva. Pero bueno, a eso se refiere el gobierno federal y todas estas publicaciones que han habido en medios y en redes cuando dice, ¿qué cambió en la LIGIE? Es que implementó la sexta enmienda del sistema armonizado. A esto se refiere. ¿Ok? Punto número 2, el segundo eje central de toda esta reforma. Implementa a los NICOS. O sea, es la adición de 2 últimos dígitos a la fracción arancelaria, un quinto par, para completar en total 10 numeritos. De esto nos van a hablar más adelante Carla, Tania y Mayra, pero yo les digo que el objetivo de implementar estos números de identificación comercial es facilitar la identificación de la mercancía
con fines meramente estadísticos, ¿ok? ¿Por qué se hacían necesarios? Porque en los últimos años se crearon alrededor de 800 fracciones cuya única finalidad era identificar comercialmente mercancías. Es decir, no se imponían nuevos aranceles y no se establecían diferentes unidades de medida, ni tampoco se imponían regulaciones y restricciones arancelarias. Simplemente tenía una finalidad de identificar mercancías. Entonces nos estábamos llenando de fracciones, haciendo una tarifa súper robusta, más compleja de controlar y más compleja de utilizar. Los NICOs surgen como una alternativa a la creación de todas esas fracciones, introduciendo este último par que no influirá en la tarifa, no influirá en el arancel, no influirá en las restricciones arancelarias, pero sí será una herramienta de estadística y de control. Y por último, el último eje de esta reforma es la facilitación aduanera. ¿Y por qué decimos que la facilita? Porque está compactando a la ligia. Está eliminando fracciones obsoletas, lo que les platicaba ahorita, y pienso, por ejemplo, en planchas de gas, pienso en telefonas, en aparatos para reproducir dictado, ya nadie usa eso, en mecanismos para tocadiscos. Está eliminando todas esas fracciones que ya quedaron obsoletas o que tienen un valor de comercio inferior al $1.000.000. Es decir, si tu país en el periodo de un año no importa un mínimo de $1.000.000 de esta mercancía, un mecanismo para tocadiscos, ya no tiene caso que exista una fracción específica para ello. Posiblemente se puede quedar en una más general y no seguimos engrosando a la tarifa, ¿no? Entonces, por un lado, elimina fracciones obsoletas y por el otro lado, compacta fracciones. Es decir, si teníamos, por ejemplo, 10 fracciones pertenecientes a un mismo género, que además compartían arancel y que además compartían unidad de medida, entonces lo que va a hacer la TIGIE es volverlas una sola. Y en lugar de trabajar con 10 fracciones que hablan de lo mismo, vamos a trabajar con una sola. Son cambios, yo creo que muy positivos y que atienden realmente a los objetivos de la TIGIE, o sea, al objetivo de política comercial y al objetivo de realmente tener una fracción específica para cada mercancía que esté en uso, ¿no? Que tenga un valor de comercio adecuado, de acuerdo a los lineamientos de la OMA y de nuestro propio gobierno. ¿Qué no tocó el cambio a la LIGE? No tocó a los aranceles, no tocó a las fracciones prohibidas del capítulo 98 y no afectó a las regulaciones y restricciones arancelarias que ya teníamos. ¿Qué sí tocó este cambio de la LIGE? Tocó a su artículo primero y tocó a sus reglas complementarias. Creo que la licenciada Carla Rico nos puede explicar un poquito más de cómo es que está estructurada esta ley de impuestos generales de importación y exportación, para entonces decirnos qué fue lo que sí cambió, qué fue lo que no cambió y poder introducir a nuestras compañeras que nos van a hablar de las reglas complementarias. Entonces, Carlita, te cedo la palabra. Muchas gracias, Bárbara. Buenos días a todos. Como bien lo mencionó Bárbara, pues se eliminaron todas esas fracciones en desuso. Me parece más de 4,000 fracciones se eliminaron. Y esto, ¿cuáles fueron los criterios que tomó tanto Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda y Crédito Público para definir estas se van, además de complementar lo que ya mencionó Bárbara? Pues se eliminaron todas aquellas fracciones que en promedio de las operaciones de comercio exterior tuvieran un movimiento menor a $1.000.000. Esto fue durante el periodo de evaluación entre 2013 y 2015. Bien, ahora, para la eliminación también se consideró el evaluar que no se eliminaran aquellas fracciones que no cumplieron con este criterio, es decir, que su movimiento en el comercio exterior fuera mayor de $1.000.000. Y sobre todo, también se consideraron a las fracciones
más bien, se consideraron permanecer a las fracciones únicas, fracciones con aranceles diferenciados, algunas nuevas fracciones que se crearon en el 2016 y también fracciones que exceptuaban a otras y cuya eliminación se afectaba de manera directa. Eso por cuanto vemos al artículo 1 que se refiere a la TIGIE. Ahora, en cuanto al artículo 2, debo mencionar que las reglas generales no presentaron cambios y nos basamos a las reglas complementarias. Las reglas complementarias nos dicen, por ejemplo, cuáles son las mercancías que deben considerarse para gravar el impuesto general de importación, las unidades de medida y, por último, también se adiciona lo que nos comentaba Bárbara de la creación de los NICOS. Así que, pues, iniciamos para ver los cambios que se tienen en estas reglas complementarias. Creo que es importante compartir que las reglas generales no cambiaron por una razón específica, y es que esas reglas son disposiciones que México acata directamente de la OMA, ¿ok? Entonces, pues esas no las podemos ni siquiera cambiar. Cambian todas las complementarias. Creo que la más relevante de todas sea posiblemente la 10 por novedosa, pero por supuesto todas son importantes. Mayra, ¿te parece bien si nos hablas de los cambios a la primera y segunda regla? Claro, hola, buenos días a todos, primero que nada, y como bien mencionaron ya Bárbara y Carla, pues las reglas generales como tal no se modifican, dado que son obligatorias para todos los países que están sujetos a la OMA. En este caso, en el caso de la regla complementaria, por ejemplo, hubo, si acaso, un cambio muy mínimo en cuanto a redacción, pero en general nos continúa diciendo que para interpretar la tarifa de la ley, las reglas generales son válidas, o sea, son igualmente válidas para establecer dentro de cada subpartida la fracción arancelaria que le corresponda. Esto es que le corresponda a cada mercancía. Esto con excepción, como sabemos, o los que no lo sepamos también, esto no aplica a la sección 12 de la LIGIE, porque ahí se clasifican las mercancías que están sujetas a operaciones especiales. Y en el caso de la regla 2, nos habla del cómo se conforma la TIGIE, y aquí me parece muy importante que los que apenas nos están acompañando o los que se están inmiscuyendo apenas en estos asuntos de fracciones arancelarias e impuestos de importación y exportación, pues tengan en cuenta que la tarifa se divide en 22 secciones, y las fracciones arancelarias se conforman de 8 dígitos. Estos 8 dígitos van primero, identifica el capítulo que le corresponde a la mercancía o a la fracción arancelaria. El segundo par de dígitos refiere a la partida. El tercer par de dígitos se refiere a la subpartida, y por último el octavo par de dígitos identifica la fracción arancelaria que le corresponde a cada mercancía. Entonces, ahora con esta nueva implementación o con esta nueva LIGIE, pues vamos a sumar los dígitos, 2 dígitos más, que serán los números de identificación comercial o denominados NICOS. Como les decía, esta regla únicamente se modificó para acotar y decir que la cuota que señalan las fracciones arancelarias siempre estará expresada en términos porcentuales exclusivamente, y se aplicará o se aplica como tal sobre la base gravable del impuesto general de importación y en su caso del impuesto general de exportación. Como ven, en esta regla pues no hubo modificaciones, no hubo modificación alguna, solamente hacer énfasis en que la cuota se determina en términos porcentuales. Y pues es muy importante siempre tener en cuenta cómo leer y cómo usar la TIGIE.
Muchas gracias. Perdón, me parece que Tan nos va a hablar también un poco de la regla complementaria 3 y las modificaciones que tuvo. Tania. Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir al webinar. En cuanto al tema de la regla complementaria 3, creo que hay un cambio importante, ya que anteriormente se establecía que para efectos de la interpretación y aplicación de la tarifa, la Secretaría de Economía, en conjunto con la Secretaría de Hacienda, publicarían en el diario oficial las notas explicativas, que son las notas con las cuales hasta el momento hemos utilizado para interpretar y aplicar la fracción arancelaria a los productos. En esta nueva ley se establece que para la interpretación y la aplicación de la tarifa se utilizarán lo que son ahora las llamadas notas nacionales. Estas notas, de igual forma que a las notas explicativas, se expedirán por medio de la Secretaría de Hacienda y se publicarán en el diario oficial para poder hacer un estricto aplicación a la tarifa. Ahora, estas notas aún no se han publicado, se deberán de publicar dentro de los 80 días que tenemos para que entre en vigor la nueva ley. Y en este momento es importante mencionarles que anteriormente, siempre que se había una incidencia por temas de cambio de fracción arancelaria en aduana y cuestiones similares, muchas veces utilizábamos para defender esa fracción arancelaria las notas explicativas y darle a la autoridad el por qué sí esa fracción aplicaba a la mercancía. Ahora ya no se podrán usar esas notas explicativas para ninguna defensa y se tendrán que utilizar lo que son las notas nacionales. Como les comentaba, estas aún no se publican, ya aún están en proyecto, pero pueden ir, el proyecto se puede ir consultando en la página de SNICE. Esto es en cuanto a la nota complementaria 3. En cuanto a la 4, no hubo ningún cambio. Entonces, pues nada más dice que esta regla que se publicarán los criterios de clasificación arancelaria, las cuales van a ser de carácter obligatorio y pues van a subsistir pues las que aún están rigiendo en este momento. Muchas gracias, Tania. Creo que ahora Carla nos va a hablar de las reglas 5 y 6. Bueno, pues de la regla 5, estas reglas, como bien lo menciona el slide, habla de las abreviaturas que vienen en la TIGIE, que por ahí podemos encontrar. En la versión anterior se dividía en 3 incisos, como lo pueden ver. Sin embargo, en la versión que va a arrancar o va a entrar en vigor a partir del 28 de diciembre, pues ya nada más se tienen los incisos de cantidad, es decir, menciona las abreviaturas, qué significa la abreviatura CBZA, que es cabeza, o qué significa la abreviatura CM, que es centímetros. Ese tipo de abreviaturas las encontramos en esta regla. También menciona en el inciso de otros, por ejemplo, aquellas abreviaturas que se pueden encontrar, como lo puede ser el de exento, el de porcentaje, me parece recordar que son algunos ejemplos. Y lo curioso en este caso, o el cambio que yo les vengo a platicar, es que se elimina las abreviaturas de países. ¿Por qué se eliminan? Porque a lo mejor ustedes recordarán que existe un anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior. En el apéndice 4 mencionan todas aquellas abreviaturas que se deben de declarar en el pedimento para los países, que son las claves o identificadores.
Entonces, pues bueno, ya la LIGE ya no lo contempla en su regla complementaria 5, ya no contempla estas abreviaturas de los países, puesto que ya se tienen en este anexo, como les comento. Ahora, la regla complementaria 6, de igual manera no tuvo algún cambio, pero para que ustedes estén enterados y vayamos acorde a, esta habla sobre los límites de peso. Es una regla de 2 renglones, muy chiquita, y pues menciona que el peso deberá ser el peso bruto de la mercancía. A esto se refiere. Gracias, Carla. Mayra, ¿tú nos platicas de la 7ª regla complementaria? Sí, así es, gracias. En cuanto a la 7ª regla complementaria, sí hubo cambio, se cambió y se sustituyó. Anteriormente esta regla nos hablaba sobre los tratamientos arancelarios preferenciales de las mercancías que intercambiaba México de acuerdo con los tratados comerciales que tuviera celebrados. Ahora bien nos dice, y la misma regla nos remitía a esos tratados, pues para verificar ese trato arancelario preferencial que le aplicaría a las mercancías. Sin embargo, ahora en esta regla se sustituye y por así decirlo, se pone en lo que antes era la regla 7, el texto de la regla complementaria en la versión anterior, que era la 9, que es la que nos habla sobre las mercancías que no son objeto de gravamen del Impuesto General de Importación y de Exportación. Este cambio es importante porque están eliminando lo que era la regla complementaria 7, que a mi parecer sí era obsoleta, porque ya el trato arancelario preferencial está acordado por México y pactado de acuerdo a los convenios comerciales que tiene celebrados, y en su lugar pues recorrieron lo que teníamos en regla complementaria 9. Muchas gracias, Mayra. Tania, regla 8, por favor. Okay. Bueno, pues la regla complementaria 8, que es como conocida como la regla 8ª, en realidad no tuvo ningún cambio. Como ustedes recordarán, esta es la regla que permite a las empresas autorizadas importar o exportar materiales, partes, componentes para que puedan ser ensamblados en México o para que puedan utilizarlos en sus procesos de fabricación. Entonces, esta regla no tiene ningún cambio y continúa con el mismo texto. En cuanto a la regla complementaria 9, sí hubo un cambio total. La regla complementaria 9 se eliminó por completo y esta regla antes establecía cuáles eran las mercancías que no se consideraban, más bien de los productos que no se consideraban mercancías y que por consecuencia no gravaban el impuesto. Sin embargo, ahora en esta nueva versión se establece que pues las autoridades aduaneras podrán exigir en caso de duda o controversia sobre el producto los elementos que permitan la identificación de la mercancía, y esto deberá ser proporcionado por el interesado dentro de los 15 días naturales y pudiendo solicitar una prórroga por el mismo tiempo. En caso de que ese plazo se venza, entonces la autoridad aduanera está en facultades de clasificar la mercancía como corresponda a partir de los elementos con los que él cuente o en su momento se le hayan proporcionado. Muchas gracias, Tania. Carla, la 10ª regla, por favor. Bueno, pues aquí me toca dar apertura a uno de los puntos que considero muy importantes y yo creo que más interesantes para toda nuestra audiencia, que es la creación de los NICOS. Esta regla, después de que vieron todas las modificaciones anteriores a las otras reglas que dijeron las demás ponentes, pues bueno, se hicieron todas esas modificaciones para dar lugar a esta regla y también quitando las cosas, pues, que ya se encontraban en otros acuerdos, como ya bien lo dijimos, ¿no? Entonces, pues, esta regla menciona que tanto Secretaría de Economía y
el SAT, deberán pues de publicar la metodología para la cual deberá ser creada los NICOS, que más adelante en las siguientes slides se los estaremos explicando. Aquí resaltamos un punto importante, que es la clasificación de las mercancías estará integrada por las fracciones arancelarias y el número de identificación comercial. Aquí, a la misma redacción de la regla está haciendo diferenciación. Mi fracción arancelaria no va a ser a 10 dígitos, como bien lo comentamos en las ponencias anteriores. Mi fracción es de 8 dígitos y voy a acompañarla en mis documentos de comercio exterior, pedimento, carta 318, etcétera, con 2 dígitos más. El cual, pues, se deberá de colocar inmediatamente seguido de la fracción arancelaria. Y pues aquí menciona que esta metodología deberá ser publicada igual en nuestro medio oficial, que es el Diario Oficial de la Federación, el cómo va a ser la consulta pública, porque estas van a ser creadas de acuerdo a consulta pública, y las tablas de correlación de las fracciones arancelarias que le correspondan a cada par de dígitos, que denominaremos ya NICOS, que le correspondan a cada fracción. Ahora, es importante hacer mención que cuando se vayan creando estos NICOS, ya de por sí ya se tienen algunas propuestas en la página de SNICE, se van a ir ordenando de manera progresiva, tomando en cuenta 00 hasta llegar a 99, como regularmente los vemos en las fracciones arancelarias. Entonces, pues bueno, arrancamos para ver un poco más de qué se va a tratar los NICOS. Mayra, ¿nos explicas un poquito? Tania. Perdón. Ok, bueno, como ya les habían comentado anteriormente, la fracción arancelaria se compone de 8 dígitos. El primero que corresponde al capítulo de la ley, los segundos 2 dígitos que corresponden a la partida y los terceros 2 dígitos que corresponden a la subpartida. Estos primeros 6 dígitos son los dígitos que podemos encontrar en las fracciones arancelarias de todos los países que son miembros de la OMA. Y los últimos 2 dígitos que corresponden a la fracción arancelaria son los establecidos conforme a la ley de la tarifa. Con estos 2 últimos dígitos se establecen los aranceles, las regulaciones y restricciones no arancelarias, y también era lo que correspondía también a la base para la generación de información comercial de las mercancías. Ahora, con los NICOS se van a agregar estos 2 últimos dígitos, que van a ser unos números de identificación comercial, que como ya lo había comentado Mayra y Carla, estos dígitos van a ser benéficos para que las autoridades puedan identificar las mercancías que más se importan y exportan en México. Ahora, con estos 2 últimos números se hace lo que es los 10 dígitos que van a corresponder a la mercancía, y estos últimos 2 números ya han sido implementados en ley aduanera. Conforme al artículo 58 ya se establece que un producto determinado se va a conformar por una fracción arancelaria y por un número de identificación comercial, dependiendo las mercancías. También en su artículo 81 se implementa en el artículo 144, que también establece que la naturaleza, características, clasificación y el número de identificación serán conforme al origen y valor de las mercancías de importación y de exportación. Y hay un nuevo artículo en la ley aduanera que es muy importante, sobre todo para el tema de los agentes aduanales, ya que se establece que el agente aduanal y el importador
podrán ser suspendidos para operar en el sistema electrónico aduanero para el despacho de mercancías de hasta por un mes calendario, cuando las autoridades aduaneras, en ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten en el pedimento que se declaró de forma inexacta el número de identificación comercial, que es como ya les habíamos explicado, los últimos 2 dígitos para completar los 10. Y esto será siempre que dicha omisión implique la falta de presentación de documento en el que conste el depósito a la cuenta aduanera, o bien en el que conste que el depósito a la cuenta aduanera es insuficiente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en cuanto a la clasificación de estos 2 últimos dígitos, porque sí puede tener repercusiones. Ahora, en este nuevo modo de clasificar la mercancía deberá ser igual establecido en el pedimento de importación, como antes, con los 8 dígitos más los 2 números de identificación comercial. Muy interesante, Mayra. Tania, perdóname. Perdóname, Tania. Muy interesante. No pasa nada. Ahora sí, Mayra. Sí, de mi parte yo les voy a hablar un poco más de quién es el organismo o la dependencia encargada, como ya les han dicho, de crear los NICOs y de modificarlos. En este caso, específicamente lo hará la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Para crear y modificar estos NICOs, deberá tomar en cuenta 3 criterios muy importantes. En primero que nada, pues la nomenclatura. Esto es que el NICO debe alinearse completamente a la TIGIE y debe respetar la extracción arancelaria, y su descripción debe reflejar de manera muy precisa la mercancía que pretende identificarse con ese número de identificación comercial. Para diseñar este NICO se deben atender, o la Secretaría de Economía deberá atender a las reglas generales y a las complementarias de la LIGIE, así como, como ya les mencionaba Tania, a las notas nacionales. El segundo criterio que deberá atender la dependencia para crear estos NICOs será a la operatividad, es decir, que la descripción y las características que se desarrollen en el proyecto del NICO sean fácilmente identificables ante la aduana. ¿Esto por qué? Porque, como saben, en aduana pues la operación siempre debe ser ágil, y es uno de los objetivos que se busca también con la creación de estos nuevos números de identificación comercial. Entonces, para lograr ese objetivo, la Dirección General de Facilitación Comercial de Secretaría de Economía va a enviar un proyecto, o más bien la propuesta de descripción del proyecto del NICO, al Servicio de Administración Tributaria para que este último sea el que valide con Dirección General de Aduanas que la mercancía que se está identificando con ese número pueda ser fácilmente identificable en la aduana, para poder emitir una validación del uso de ese número de identificación comercial. Esto, pues como ven, es un proceso, y pues Secretaría de Economía está también ahorita en SNICE, como en el portal, emitiendo los criterios conforme a los cuales está presentando las propuestas iniciales o los proyectos iniciales de NICOs. Y el último criterio que también toma en cuenta, o que deberá tomar en cuenta para la creación de estos números, es el valor de comercio. Como mencionaba Bárbara en un inicio, la mercancía que se pretende identificar con estos NICOs debe tener un valor comercial en la balanza de México mínimo de $1 millón americanos anuales. Esto es, si no se logra obtener, o si esa mercancía no cumple con ese valor de intercambio comercial, o ese monto de intercambio comercial, la Secretaría de Economía podrá complementar el análisis a través de la información que arroje, estadística que arroje durante el año el intercambio comercial de México
de la mercancía en específica. Por ejemplo, en el campo de descripción de la mercancía, debe declararse o detallarse la naturaleza, las características técnicas y comerciales, y debe analizarse el texto de cada número de identificación comercial para distinguir la palabra clave a los que va a identificar. Esto es, por ejemplo, si se van a identificar camisas o blusas de algodón para niña, pues debe identificar las palabras claves para poder determinar que el NICO sea identificable fácilmente para esa mercancía. Y como les mencionaba también, para el caso de que no tengamos un intercambio comercial de la mercancía en específico que alcance el $1.000.000 americanos anuales, y la mercancía en específico se encuentre sujeta a un permiso o aviso por parte de la Secretaría de Economía, la Secretaría podrá realizar un análisis y complementar el inicial con base en la información que arroje el aviso y los permisos en específico de que se trate para la importación de los productos o bien para su exportación cuando así lo requieran. Ok, bueno, complementando un poco lo que comenta Mayra, y primero que nada, revisando ya bien mis notas, aún no se han publicado o no se tienen proyectos de NICOs. Me estaba confundiendo un poco con las notas nacionales, una disculpa. A partir del 1 de enero del 2021, los interesados, las dependencias, las empresas, podrán presentar ante Dirección General de Facilitación de Comercio Exterior la solicitud para poder generar el NICO que pretendan para sus fracciones arancelarias. ¿Qué deberá de tener esta solicitud? Primero, pues el fundamento. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es mi problemática por querer generar este NICO? Y en el caso de que cuando ya se tengan más NICOs para esa fracción arancelaria, por decir algún ejemplo, pues ahí debemos de especificar el por qué se debe de generar otro NICO si ya existe un dígito o un NICO generado para esa fracción. Se debe de diferenciar y explicar y fundamentar muy bien el por qué la creación de este NICO ya cuando se tengan más NICOs generados, ¿no? Ahora, también, como lo comentaba Mayra, hay que incluir la propuesta de descripción. La fracción arancelaria obviamente tiene que acompañarlo y presentar la información estadística, las fuentes públicas de donde sacan esa información estadística, cualquier estudio que considere necesario para apoyar y fundamentar la generación de este NICO, y sobre todo, como en cualquier trámite, ¿no? Para poder apoyar y fundamentar la generación de este NICO, pues hay que entregar las características técnicas y específicas de la mercancía que estás utilizando en tus operaciones de comercio exterior, ¿no? Entonces, las solicitudes se enviarán por correo electrónico y una vez que se reciban, pues se tendrá 2 periodos de evaluación en el año. El primero será en el mes de marzo para las solicitudes recibidas en el periodo de julio a diciembre, y el segundo periodo de evaluación será en el mes de septiembre para las solicitudes recibidas en enero, junio, durante ese año que se trate, ¿no? Ahora, es muy importante hacer énfasis que todos estos NICOs que correspondan a fracciones arancelarias o mercancías que obedezcan a seguridad nacional o salud pública podrán
podrán seguir su proceso de solicitud ante Secretaría de Economía si fuera de estos periodos, ya que pues al ser considerados un alto impacto y para dar seguimiento, ya que se consideran como mercancías sensibles o que se requieren, pues estos pueden obedecer estos plazos y pueden determinar su continuación en el año independientemente de las mercancías generales. Muchas gracias, Carla. Chicas, ¿alguna quiere agregar algo más? Estamos un poco justitos de tiempo, hasta parece que ensayamos con reloj, son las 10:45. ¿Alguien se le pasó algo que quiera ahorita aportar? Ok, siendo así, vámonos con lo bueno, vámonos con preguntas. Tenemos preguntas. No sé si ustedes ya tuvieron oportunidad de leerlas, si no, aquí se las platico. Francisco Javier Cortés, muchas gracias por conectarte. Es una pregunta a la que derivan varias, entonces, atentas por favor, ahí les va. Como lo mencionaron, la implementación de la nueva LIGIE o sexta enmienda no va a afectar regulaciones o restricciones junto con impuestos, pero ¿qué pasará con las fracciones que se derogaron? En mi caso, que cumplo con certificado NOM, ¿qué pasará? ¿Tendré que retramitar o automáticamente se modificará a la nueva fracción? Mi duda es cómo se manejará. Otro punto muy importante es cómo se hará la declaración de la NOM a 10 dígitos. ¿Cómo se hará la declaración de la NOM? ¿A 10 dígitos o a 8 dígitos? Ya que no toca regulaciones. Bueno, primeramente recordemos que todos los certificados que den cumplimiento a las normas oficiales mexicanas tienen duración o vigencia de 1 año. Entonces, en cuanto a las fracciones que se eliminaron, recordemos que estas se aplican hasta el 28 de diciembre, si no mal recuerdo, y normalmente se da como un periodo donde todavía puedas utilizar tus certificados que comprenden a la otra fracción. Sin embargo, pues sí, recomiendo que consultes con tu agente aduanal cuál sería la fracción que sustituiría, a la que eliminaron. Ahora, en cuanto a la declaración en el certificado NOM, una vez que ya entre en vigor y ya se tengan los NICOs publicados, como lo comenté, la fracción va a ser a 8 dígitos y sus 2 dígitos que en cuanto al NICO que la acompaña también deberán de ser declarados. ¿Por qué? Recordemos que el expediente de comercio exterior debe de decir lo mismo. Entonces, posiblemente, más bien, seguramente debería, en el certificado de NOM, debería incluir pues ya, los 8 dígitos acompañados del NICO. Además, si me permiten, un segundito, Tania. Creo yo que precisamente para esto son estos 180 días que median entre la publicación de la ley a su entrada en vigor, precisamente para reordenar a todo nuestro ordenamiento jurídico y permitir, sí, que precisamente lo que Francisco dice, se pueda hacer la modificación automática, las que se derogaron por las que las sustituyeron, las que se compactaron por la que quedó uniforme, por así decirlo, y todas las NOMs que acompañan a esas nuevas fracciones arancelarias. Tania. Sí, de hecho va muy relacionado con lo que usted comenta. Hay que destacar que Secretaría de Economía ha informado por medio de la página de SNICE que durante este plazo de 6 meses va a modificar 5 decretos y 40 acuerdos de las reglas, de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces, yo creo que en el momento en el que salga la modificación a la norma que a ti le aplica más bien a tu mercancía, en los transitorios se va a poner algún tipo de
de tiempo para que tú puedas actualizar tu certificado, o tal vez te dice que puedes utilizar tu certificado hasta el tiempo de su vencimiento, no sé, tal vez algún tipo de modificación así saldrá en esos acuerdos. Y nada más también para complementar, ahorita, como bien decía Bárbara, pues estamos en la vacatio legis, el plazo que te da la ley de 180 días para que entre en vigor. Y como mencionaba Carla, la recomendación es irnos acercando a nuestro agente aduanal e ir previendo la reclasificación de las mercancías que veníamos importando o exportando en alguna fracción que se haya derogado, para evitar pues contratiempos el 28 de diciembre que entre en vigor esta nueva ley. Claro, utilicemos este periodo para estar bien alertas. Otra pregunta, ¿cuántos NICOs han sido publicados hasta el día de hoy y cuántos se tienen pendientes por determinar y publicar? Me parece que esto ya se abordó en la presentación, pero bueno, Carla, si gustas, muy concretamente. Sí, aún no se ha publicado. A partir del primer día de enero del 2021, las empresas y cualquier interesado empezará a generar sus solicitudes ante Secretaría de Economía, y de ahí Secretaría de Economía, por medio de SNICE, irá publicando las solicitudes para que, como bien lo mencioné, por medio de consulta pública, pues demos la opinión sobre el NICO que se pretende generar. Ahora, muy importante ahorita que recuerdo, cuando un NICO se ha generado y da el visto bueno por Secretaría de Economía y el SAT, se dará a conocer por medio del Diario Oficial de la Federación. Ok. Siguiente pregunta. La LIGE publicada el 1 de julio será la definitiva de aquí hasta la siguiente enmienda del 2022 o también será modificada en los siguientes 2 meses antes de que entre en vigor el 28 de diciembre. Hola Francisco. No, es verdad que la OMA publica enmiendas cada 5 años, pero nuestro país las tiene que adoptar y las tiene que hacer suyas por medio de una reforma a nuestras leyes nacionales que se publique en el Diario Oficial de la Federación y que siga todas las formalidades, el caminito que tiene que seguir la ley en México previo a su cumplimiento o a su obligatoriedad, ¿no? Entonces, esta LIGE surte efectos, entra en vigor a partir del 28 de diciembre y hasta nuevo aviso, independientemente de la séptima enmienda que publique la OMA, que tendrá que pasar por todo este periodo que pasó esta sexta enmienda en nuestro país, previo a ser obligatorio. ¿Sale? Siguiente pregunta. Respecto al artículo 184 de la ley aduanera, quiero pensar, menciona que solo para mercancías definitivas. ¿Qué pasará con las temporales? ¿También aplicas la suspensión del agente aduanal? Creo que esto tiene que ver con lo que tú nos compartiste, Tania. Sí, no, mira, este artículo de la causal de suspensión en el sistema electrónico aduanero solamente es aplicable para cuando haya una inexactitud en el número NICO, pero solamente para mercancías que requieran cuenta aduanera de garantías. Solamente a esas mercancías les aplica. O sea, no hay nada establecido de que sea para temporales o nada. Solamente si tu mercancía requiere de esa cuenta aduanera, entonces, y tu último dígito está incorrecto, ahí solamente aplicaría la suspensión tanto del importador como del agente aduanal. Ok. Siguiente pregunta. ¿Se compartirán las diapositivas? Sí. La diapositiva y el video de este webinar estará hoy más tarde o si no mañana con toda seguridad en nuestro canal de YouTube. Ahí hay también muchos recursos más gratuitos y si no en nuestra página encuentran además los podcasts y los blogs, los artículos de nuestra autoría que vienen a apoyar todos estos contenidos que condensamos en un webinar, ¿sale? Miriam Lucio, siguiente pregunta. Ustedes hablaron sobre la regla octava, que no tuvo cambios. ¿Me podrían explicar, por favor, su esencia del por qué no hubo cambios? Regla octava es un tema que nos da para un webinar o más, sin duda.
esto lo vemos nosotros mucho con nuestros clientes importadores y exportadores. Pero en sí, Tania, algo más que nos quieras. No podemos ahorita entrar en materia a explicar toda la regla octava, porque la realidad es que nos quedan 5 minutos de webinar, pero algo que nos quieras aportar de por qué no hubieron cambios. Pues en realidad yo creo que no hubo cambios, ya que en realidad esta regla pues es la que facilita y promueve la productividad nacional. Entonces, en realidad esta regla es un beneficio y yo creo que por ello pues no tuvo cambios para no restringir a pues a las empresas que están autorizadas a programas de promoción sectorial. Entonces, yo creo que fue más por eso que por otra. Regla octava nos da beneficios no solo fiscales, pago de arancel, sino también administrativos, una facilitación aduanera muy importante a todos los productores nacionales que pertenezcan a determinado sector y demuestren cumplir con determinadas cualidades, ¿no? Entonces recordemos toda esta reforma, no tocó aranceles y no tocó restricciones no arancelarias. Entonces, y tampoco tocó al capítulo 98, ¿es, Carla? Corrígeme. Sí, así es. De la tarifa. Entonces, pues va un poco de la mano que regla octava y está bien, qué bueno que así fue, no se modificaron. Siguiente pregunta. Felipe Galindo, ¿saben si algún contribuyente / importador / agente aduanal ha interpuesto algún amparo respecto al mes de suspensión por declarar mal un NICO? De ser así, ¿saben cuál ha sido la respuesta? En este caso como tal, vaya, estamos pues ante un supuesto en el que necesitamos que aplique el dispositivo legal para que pudiera por sí ser procedente un amparo. Pues en términos legales no se trata de una norma heteroaplicativa. Esto quiere decir que para que yo pueda solicitar como importador el amparo ante una suspensión, en este caso por declarar mal el NICO, pues tendría que encontrarme en el supuesto de que la autoridad me haya suspendido. O sea, tiene que existir el acto de autoridad para que pueda solicitar algún medio de impugnación, entre ellos el amparo, que habría que analizar cómo, habría que analizar en primera instancia cómo se haría su procedencia, pero específicamente ahorita dando respuesta a tu pregunta, en este momento no sería posible impugnar hasta tener un acto de autoridad. Espero haber dado respuesta. Ok, última pregunta. Gracias por la ponencia, nos dice Beatriz Soto. ¿Me pueden indicar cuál es el nuevo artículo en el cual el agente aduanal y el importador pueden ser suspendidos, Tania? Es el artículo 184C de la ley aduanera. Muchas gracias. Y ya para terminar, Francisco Javier Cortés nos dicen, ¿me puedes compartir la página para ver el material? Claro que sí, con mucho gusto. Aquí en este último slide pusimos nuestras redes sociales. Nuestra página es asconsultores.net. Ahí puedes encontrar nuestros blogs y nuestros podcasts. En YouTube nos encuentras también como AS Consultores, ahí puedes encontrar nuestros webinars y estos materiales, estas presentaciones. Perdón, no sé si dije bien la página es asconsultores.mx. Y estamos también, nos encuentras en Facebook, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn como AS Consultores. Gracias a todos por acompañarnos hasta aquí. Son las 10:59 en punto. Si hubieran más preguntas, por favor escríbanos, ya sea a nuestro email de contacto o por cualquiera de nuestras redes sociales. Y pues nos vemos en nuestro siguiente jueves de webinar en 15 días. Chicas. Muchas gracias a todos por escucharnos y regalarnos una hora de su tiempo para poder aportar. Esperemos haberles aportado pues un poquito en este webinar. Muchas gracias a todos. Los esperamos en los siguientes webinars y como ya lo escucharon, sigan en nuestras redes sociales. Estaremos publicando y generando contenido para ustedes de interés.
y pues sobre todo compartiéndoles un poquito de nuestro conocimiento y experiencia que hemos desarrollado en estos años. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por asistir. Síganos en todas nuestras redes sociales, revisen todas nuestras publicaciones, en realidad son muy interesantes y les pueden apoyar. Y pues mil gracias por su atención. Gracias por tus comentarios, Francisco. Nosotras encantadas de que nos acompañes. Les va a llegar una brevísima encuesta, de verdad que son creo que 3 preguntas. Si nos pueden ayudar a contestarla, nos sirve muchísimo porque nos da retro de qué temas les interesan más para los siguientes jueves de webinar. Nosotros tenemos en mente la modificación a la ley de propiedad industrial, que también derivó de todos estos cambios de comercio exterior, y la firma electrónica, que es un tema muy novedoso, muy importante y que nos facilita y nos agiliza el trabajo a todos. Pero si ustedes tienen otro tema en mente, pues ahí pónganlo, ese es el canal indicado, los más votados son los que tomamos en cuenta para los siguientes webinars. Muchas gracias a todos, tengan bonito día. Gracias. Gracias. Cuídense mucho, bye. Gracias, buen día.